La muerte de la joven kurda Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre en Teherán, tras haber sido detenida por la policía religiosa de Irán acusada de violar el código de vestimenta islámico, abrió una revuelta de dimensiones impensadas que no da señales de extinguirse luego de 3 meses de violencia gubernamental. Los manifestantes comenzaron pidiendo el fin del control a las mujeres por su vestimenta, pero la represión despiadada que desató el gobierno a través de la policía y de cuerpos paramilitares como los Basij alimentó las protestas y demandas de renuncia del ayatolá Ali Khamenei y el fin del régimen de los ayatolás. Al menos 18.000 personas fueron arrestadas en estos 3 meses según cifras de Naciones Unidas y ONGs y más de 470 asesinadas por las fuerzas de seguridad, incluyendo a 60 menores de 18 años en movilizaciones que tuvieron lugar en 150 ciudades iraníes de las 31 provincias en que se divide el país. 26 de los detenidos enfrentan una potencial pena de muerte en la horca. Las manifestaciones estuvieron lideradas desde el inicio por mujeres y tienen como foco unas 140 universidades en todo el país. در مورد اینکه گشتش جمع شده من فکر نمی‌کنم صحت داشته باشه این قضیه، یعنی صرفاً این باید زودتر جمع می‌شده و اینکه اصلا نباید می‌بوده که بخواد جمع بشه. El gobierno, encabezado por el presidente de línea dura Ibrahim Raisi, un ex juez islámico, califica las protestas como disturbios y los atribuye a la instigación de potencias extranjeras, una caracterización que le permite justificar una represión sin límites. صدای واقعی دانشجوی ما صدای ضد استکباری است، ضد امریکایی است. در ذهنتون داشته باشید و باز سال دیگه هم که اومدیم خدمتتون عمری برای ما باقی بشه و عمر شما که انشالله طولانی باد. Las últimas medidas del movimiento de protesta que muchos ya califican como revolución tomaron la forma de una huelga general de 3 días a escala nacional, cuyo impacto se vio en la cantidad de negocios cerrados en el emblemático Gran Bazar de Teherán, así como en el mercado de Isfahan. اینا یه مطالبه برحقیه و باید بهشون گوش بدن. این که جامعه دو قطبی بشه، به جون همدیگه بیفته و شروع بکنن هر روز یه مسائلی رو به وجود بیارن، نه تنها وضعیت بهتر نمیشه. Lo cierto es que el sistema político religioso instituido por el ayatolá Khomeini hace 43 años, tras el derrocamiento del Shah, sostenido por Estados Unidos, enfrenta hoy una amenaza existencial que va más allá de las demandas de apertura política de los últimos años, como la que intentó el Movimiento Verde y el entonces candidato presidencial Mir Hussein Mousavi, tras los comicios de 2009, a los que la oposición moderada consideró fraudulentos. A diferencia de aquellas manifestaciones, las actuales son transversales a clases sociales, grupos étnicos y regiones del país y representan demandas seculares crecientes por largo tiempo reprimidas por las autoridades y, al igual que otras revueltas como la egipcia, no tienen líderes visibles. جغرافیای سیاسی ایران که کاملا نتوات ایجین آینی جواز ایجین تو هاتی کم حجاب اجباری لسر مسیحی کان لسر بابلین بهایی کان لسر کاکی کان لدیان آینی تر آینزانی تر نتاکانی تر استفینی تنانات لهندک مسلمانان استفینی که مسلمان بلن لقد حجاب اجباری دار. Es que el uso obligatorio del yihad no es algo meramente simbólico o religioso, es la expresión del control ideológico que ejerce la teocracia sobre la sociedad iraní, en la que sectores cada vez más amplios rechazan los fundamentos de la revolución de 1979 que solo logran adhesión universal a través de la fuerza. En este aspecto, el gobierno tiene múltiples recursos para seguir sofocando las protestas. Algo se está moviendo en el régimen iraní, sin embargo, ya que la prensa oficial anunció que el gobierno disolvería la policía moral, aunque organizaciones como Amnesty International pusieron en duda que esta medida haya sido efectivizada. مژدەیە بەڵام وەک شتێک ناتوانانی دڵی خۆتی پێخۆشکەی چونکە ڕاستە تۆ لەو لایە بە فێڵ ئەو کارت لەگەڵ دەکات بەڵام زۆر شتی دیکە هەیە بەداخەوە لە زیندانەکاندا لەگەڵت دەکات بۆیە پێم وانە دڵخۆشیێکی یاخود بڵێن ژنان و کچانمان بەخۆشی. Los problemas de los ayatolás para entender las demandas sociales están cifrados, entre otras cosas, en la edad del líder supremo, Ali Khamenei. Tiene 83 años y problemas de salud y cuya sucesión está en debate.
Quien pareció entender la gravedad de la amenaza que enfrentan los ayatolás fue el expresidente Mohammad Khatami, teólogo y referente de los sectores reformistas de Irán, quien en una rara intervención pública elogió el eslogan de la revuelta, mujer, vida, libertad, y recomendó a las autoridades que escuchen las demandas populares antes de que sea demasiado tarde. Veamos rápidamente qué ha sucedido en los últimos meses. Punto de partida, allí está. 17 de septiembre comienzan las protestas durante el funeral de la joven Amini. La policía iraní reprime a los manifestantes. 30 de septiembre, viernes sangriento, más manifestaciones, en este caso por la violación de un adolescente por parte de un jefe policial. Ya hay que hablar ese día de 19 muertos. Seguimos justamente avanzando. El 3 de octubre, el líder supremo culpa a Occidente por los incidentes y promete venganza contra Estados Unidos. Las protestas se extienden a 140 universidades. 10 de octubre, trabajadores petroleros se unen a las marchas. Se intensifica la represión en varias ciudades. Seguimos avanzando con los meses y las fechas. 19 de noviembre, 17 de noviembre exactamente, huelga general de 3 días. 18 de noviembre, protestas y represión durante el funeral de 2 menores asesinados por las fuerzas de seguridad. Y claro, siguió avanzando justamente los días y los meses. El 4 de diciembre, Irán anuncia la disolución de la policía de la moral. Y el 8 y 12 de diciembre, autoridades iraníes confirman la ejecución de 2 hombres por participar en la protesta. Justamente, la última ejecución fue el lunes pasado, exactamente el 12 de diciembre. Allí está, tenía 23 años. Este joven justamente fue ejecutado por las fuerzas de seguridad de Irán y se fueron justamente dando una serie de acontecimientos. Por ejemplo, en el caso de este joven, murió ahorcado en una grúa en plena calle 23 días después de su arresto. El joven de 23 años fue acusado de haber matado a puñaladas a 2 miembros de la milicia paramilitar bajo el cargo de enemistad con Dios. El primer manifestante fue ejecutado antes de este chico de 23 el pasado 8 de diciembre. Hay que destacar que al menos 26 personas se encuentran ahora en manos del sistema judicial iraní y se enfrentarían a la pena capital bajo la acusación de delitos como enemistad contra Dios y corrupción en la tierra. En la lista se incluye al conocido futbolista iraní que ha sido noticia justamente en los últimos días. Nos metemos en la situación de Irán. Juan, a ver. Bueno, hablabas de Amil Assadani. Sí, este exacto. Que ahí lo estamos viendo en pantalla acá atrás nuestro. Una noticia muy difundida, claro, en el marco de esta revuelta que ya lleva 4 meses y que realmente también es difícil quizás interpretar lo que significa, ¿no? A nivel sistémico, porque esto lo hemos comentado ya al principio, ¿no? Es un tema que venimos siguiendo. En general, las protestas que vimos con mucha fuerza en 2009 y 2019 estaban enfocadas sobre todo en la cuestión económica, ¿no? Un país muy golpeado, especialmente en la última protesta con las sanciones por parte de Estados Unidos de Donald Trump. Hoy lo que estamos viendo es un país que ha mejorado económicamente comparado con lo que era 2009 y 2019 sobre todo. No quiere decir que esté bien, digamos, pero sí me parece que ha salido un poco del apriete económico, pero volvemos a hablar de la cuestión, bueno, cultural y sobre todo enfocada en esta idea de la policía de la moral, ¿no? Que estuvo en el centro del asesinato de Mahsa Amini. Hubo efectivamente un anuncio por parte de autoridades de disolver el órgano, lo cual da cuenta de que el régimen está escuchando, o al menos está intentando hacer concesiones, pero al mismo tiempo también está combinando esos anuncios con una brutalidad, bueno, muy impactante, ¿no? Un poco lo veíamos en las imágenes, ¿no? Estas grúas con gente ejecutada. Hay más de 400 muertos según diversas organizaciones de derechos humanos. Digo, una protesta también muy fuertemente reprimida. Y hay que ver también, bueno, si efectivamente el anuncio de esta disolución del órgano, por más de que todavía no sea efectivo, no ha calmado la protesta y ha continuado, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y si efectivamente la pregunta es si estamos en un punto donde el régimen está puesto en jaque, si efectivamente la revolución también, digo, del 79, o si, como dicen algunas voces, es quizás un poco prematuro para pensar una cosa así, digo, por más de que no haya hoy una solución a la vista. Leticia, ¿qué protagonismo tienen las protestas, sobre todo lo que está diciendo Juan?
Bueno, hablaba justo con gente de Irán que Sí. me decían que no son tan masivas, Ajá. pero qué particularidad. Veíamos una ejecución, hablábamos recién Sí. de una ejecución, lo que me contaban desde allá es que no hacía tiempo que no se hacía de manera pública, ¿no? Y esto me pareció un dato, porque justamente el hecho Sí, de claro. que se haga pública una ejecución en la calle, ¿qué hace? Generar temor, ¿no? Por eso también es bastante entendible si de pronto no son tan masivas, porque seguramente hay muchísimo temor a salir para movilizarse en Irán. Eso como por un lado, ¿no? Por otro, pensaba en Asadán y este jugador, ¿qué es lo que dicen desde el gobierno? Bueno, pero él fue parte del asesinato de fuerzas de seguridad, ¿no? Veíamos en el otro caso de la ejecución, un poco el argumento es el mismo. Y como veíamos en el informe, que también un poco siempre la postura de Irán es hablar, y que es cierto, siempre lo hemos dicho, ¿no? De cómo también es aprovechado internacionalmente, ¿no? Un poco lo que ellos dicen es, bueno, lo que no cuentan los medios de comunicación es que él participó del asesinato de fuerzas de seguridad, que también, bueno, esto se da en un grupo, en una protesta, digo, también muy difícil, digamos, de Sí, puede establecer juzgarlo. si participó o no. Claro, lógico. exactamente, porque un poco el planteo es, y en definitiva también hay pena de muerte en Estados Unidos o en otros países, Claro. digamos, ¿no? Esta acusación siempre de, bueno, a ver quién viola más derechos humanos, en definitiva, bueno, si violan derechos humanos hay que juzgarlos igual. Pensaba un poco en esa situación, pero por supuesto el hecho de que las protestas hayan comenzado hace apenas unos meses y que pueda ya ser juzgado y ejecutado, bueno, claramente me parece que es muy difícil establecer que pueda haber un proceso de investigación y judicial como corresponde en tan poco tiempo y en este contexto que decíamos, lo acusan de haber asesinado en el marco de una protesta, así que bueno, por supuesto es tema esta ejecución, pero lo pensaba sobre todo en cómo está respondiendo el gobierno. Me parece que es muy pronto hablar si es el fin del régimen Lógico. o no, porque todavía cuenta con estas herramientas para atemorizar a gran parte de su población. Augusto. Sí, la pregunta que está dando vueltas es esto, ¿no? Si estamos frente a un cambio de ciclo, ¿cuánto puede aguantar el régimen sosteniendo esto? Lo que vemos es una combinación de concesiones con represión, ¿no? Que es lo que se está viendo, habrá que ver cómo termina. Lo que sí me parece un dato importante es que lo que pensamos que iban a ser manifestaciones que iban rápidamente a ser sofocadas o a ser desactivadas, bueno, se continúan en el tiempo independientemente de la masividad o no, digamos, hay una cuestión de intensidad. Dos cositas muy cortitas. Primero, la pregunta es cuánto puede perjudicar o qué rol puede cumplir esto. Siempre sabemos que hay una intención internacional de que Irán cambie de régimen, eso está claro a la vista, sobre todo de Estados Unidos, pero sí esto puede cambiar el rol de Irán en el acuerdo nuclear y sobre todo en la necesidad de que entren más jugadores en el tema energético, ¿no? por la guerra. Y decir que hubo una importante votación en las Naciones Unidas esta semana, en donde Argentina votó en contra de Irán, inclusive se puso en suspensión el ingreso a los BRICS, ¿no? Digamos, habrá que ver cómo sigue eso también. Bien.